Bueno, pues eso, no somos mucho desagradables, la verdad, no es que esté yo aquí súper cómodo, no que se está en mi zona de confort. Pero la verdad es que cuando nos invitan a cosas de estas, para nosotros como estudio es bastante útil por el hecho de, digamos, intentarle explicar a la gente que no es de nuestro ambiente o que no está dentro de nuestro círculo de trabajo y tal, qué es lo que hacemos. La verdad que nos sirve un poco para hacer como una especie de retrospectiva, así, o como replantearnos cosas de qué cosas hemos hecho, qué cosas estamos haciendo ahora, qué cosas pensamos hacer en el futuro, ¿no? Y además lo haremos desde la óptica de Behance y tal, que para nosotros la verdad que es una herramienta bastante importante de trabajo. Y nada, pues primero nos presentamos, o sea, voy a intentar ser súper conciso porque la verdad que tenemos poco tiempo. Y bueno, aunque nosotros la verdad que en el momento de generar el estudio fue así como nos pareció súper especial la situación, la verdad que ahora explicándolo a la gente es bastante convencional, ¿no? Nosotros nos conocimos en la universidad, al final, o sea, acabando, digamos, y empezamos como, digamos que empezamos a ver que teníamos como inquietudes gráficas comunes dentro de una órbita arquitectónica que lo absorbía casi todo, empezamos como a salirnos un poco del camino, al principio casi como vía de escape para no hacer otras cosas que teníamos que hacer, y al final luego seguimos casi como viendo a ver hacia dónde nos llevaba un camino que tampoco teníamos muy claro, y la verdad que empezó la cosa a funcionar. O sea, nosotros empezamos a trabajar, además como consecuencia de la necesidad de explicar un proyecto de arquitectura, nos vimos como generando una serie de redes que no las podíamos, digamos, explicar desde una óptica casi de PowerPoint, por decirlo de alguna forma. Empezamos como a darle muchas vueltas al diseño interactivo. La verdad que en aquella época le dimos mucha caña a eso, nos gustaba mucho, además teníamos un montón de conexión en cuanto a los mundos, ¿no? En cuanto a la generación de estructuras, ¿no? De la arquitectura de la información y tal, nos parece bastante interesante el tema. Pero al final, digamos que a lo que venimos a hablar hoy es a la visualización de arquitectura. Digamos que entre las muchas cosas que empezamos a hacer y que al final nos dimos cuenta que al final del camino en realidad no había nada, simplemente es que estamos ahí, es una frase un poco así happy, pero la verdad que al final, o sea, bueno, en este proceso, o sea, digamos que además también sí que quería decirlo, digamos que lo primero que tenemos nosotros que agradecerle a Behance en sí, ¿no? Y a la internet en general, ¿no? Un poco fue el hecho de la repercusión que tuvo el trabajo que estábamos haciendo a una escala pequeña, ¿no? Pero que a nosotros por lo menos nos sirvió para empezar a trabajar, ¿verdad? Encontrar proyectos de trabajo, y la verdad es que cuando nos dedicamos a ese mundo más en concreto, el mundo gráfico, sí que tuvimos como un feedback muy inmediato, ¿no? En cuanto a propuestas laborales y tal, o sea, que nosotros la verdad es que la experiencia es súper buena, ¿no? Sí que es verdad que al final, pues la cabra tira al monte, y a lo que nos hemos dedicado es a, o sea, digamos, en la disciplina que un poco aúna todos los campos en los que estamos, ¿no? Que es la visualización de arquitectura, ¿vale? Entonces, digamos que además viendo un poco los problemas para presentarnos, que yo sé que es un mundo que no es, digamos, demasiado conocido, que en este círculo en el que estamos igual no lo conocéis mucho, ¿no? Entonces, hemos preparado una serie de imágenes, más que centrarnos en algún proyecto en concreto, lo que vamos a hablar es en qué consiste nuestra vida, qué cosas hacemos, por qué las hacemos, ¿no? Qué tipo de condicionantes tenemos, y a partir de ahí entenderéis por qué Behance para nosotros es una herramienta súper importante de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que por ser súper conciso, porque he estado como haciendo ejercicios de concreción grandes, en una frase, aunque sea una frase un poco larga, digamos que nuestra vida o no, o sea, digamos que a lo que nos dedicamos en sí es como a realizar concursos, imágenes para concursos de arquitectura, ¿no? Y entonces, digamos que nuestros condicionantes, porque para entender un poco las imágenes que estáis viendo, yo creo que lo primero es entender los condicionantes en los que estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces a ver, nosotros generamos imágenes, ¿no? Digamos, en un tiempo extremadamente corto, sorprendentemente corto para el volumen de trabajo o el tipo de contrato que sale de ahí. Digamos que son imágenes que en principio forman parte de concursos, lo cual ya en sí tiene como una carga de presión bastante grande, que son eminentemente descriptivas, ¿no? Digamos que la visualización de arquitectura en sí necesita de descripción, no son imágenes que las tenéis que ver únicamente desde la óptica estética, o sea, no tendría sentido, ¿no? Y además son imágenes que, en cierto modo, y es que es un condicionante un poco extraño en nuestro mundo, tienen como bastante necesidad de verdad.
por decirlo de alguna forma. O sea, digamos que en el mundo de la arquitectura está bastante mal visto el intentar vender la moto, ¿no? Digamos que estamos como... O sea, es como una forma de decir que las imágenes en cierto modo están un poco como judicializadas, ¿no? Por decirlo así. Es una palabra un poco fea, ¿no? Pero es un poco para que lo entendáis, ¿no? Y entonces, eso es por un lado, pero luego la historia es que nosotros realmente los concursos son concursos de ideas, ¿no? Lo cual en sí es un poco contradictorio, porque nosotros normalmente nos piden que dibujemos ideas que no siempre están concretas de una forma muy descriptiva. Entonces, realmente luego igual vemos un ejemplo de alguna imagen y en alguna concretos podemos un poco desarrollar para que lo entendáis, ¿no? Y entonces digamos que cuando nosotros empezamos a... o sea, digamos que llegamos al mundo profesional, digamos, de la visualización de arquitectura, lo que sí que vimos es que había como un choque ahí de dos mundos súper extraños, ¿no? Digamos que nuestra formación viene del dibujo, o sea, nosotros en la escuela siempre nos han estado dando caña en cuanto a cómo se dibuja arquitectura en sí, en cuanto a la jerarquización, en cuanto a o sea, la parte comunicativa del dibujo, no tanto la parte, aunque sí que puede ser expresivo, pero digamos que lo que prima en sí es la comunicación, ¿no? Entonces digamos que nosotros sí que vimos que había ahí como un choque muy grande en cuanto al peso que estaba cogiendo el mundo del render en sí o las cámaras en general. No, o sea, digamos, no es una crítica a la fotografía en sí, pero digamos que en este mundo en el que empezamos del avance tecnológico, la cámara era la que nos decidía en ese momento cómo sería la imagen. Y eso a nosotros nos tocó mogollón, ¿no? En cuanto a... o sea, era un mundo en el que no nos desenvolvíamos nada bien. Entonces nosotros realmente empezamos como a generar de una forma bastante natural un híbrido multidisciplinar casi, en el que no nos gusta mucho hablar multidisciplinar, pero digamos que empezamos como a intentar mezclar cosas de otros mundos para sentirnos más cómodos en cómo se dibuja la arquitectura a día de hoy, ¿no? Que además es una cosa que desde la propia formación en la escuela no se está dando, ¿vale? Y entonces nosotros al final, pues, volviendo, digamos, al mundo del dibujo en sí, lo que intentamos es como empaparnos de un mogollón de, digamos, disciplinas distintas en las que se habían visto con esa problemática, ¿no? En cuanto a cómo visualizar las cosas, ¿no? Los espacios, los ambientes. Y entonces, al final, pues nada, nosotros realmente nos sentimos bastante cómodos en esta especie de híbrido que por decirlo de alguna forma, al donde nos acercamos es como al mundo de la ilustración, como de respetos que le tenemos a la ilustración en sí, pero digamos que bebemos mucho de fotografía, bebemos mucho del collage, del diseño gráfico en sí, y vamos como captando la visión de todos esos mundos en ver cómo eso se puede aplicar en la arquitectura. Digamos que nosotros cuando hacemos imágenes, el leitmotiv casi del estudio es intentar que la gente cuando vea la imagen entienda toda la carga proyectual que hay detrás del edificio. Mira, ahora en esta imagen me detendré un poco más, ¿no? Y entonces lo que hacemos es como intentar conseguir que cuando alguien vea la imagen, digamos que la vea a través de los ojos de quien la ha creado. Digamos que nosotros en ese momento como formamos parte de un grupo, o sea, la arquitectura es una cosa... ¿Voy cortando? Sí, vale, bueno, pues digamos que intentamos como captar o sea, que la gente... El micrófono no va. Eso es para que deje de hablar ya. Se han acabado los Bueno, yo sigo. Sí, sí. Bueno, digamos que, claro, como ejemplo, siempre un poco lo que estaba hablando, igual se tiene un poco la última imagen es bastante importante en cuanto a luego, ¿no? O sea, digamos que... Bueno, sigo, me oí, ¿no? Sí. Digamos que para nosotros es casi más importante lo que no se pone que lo que se pone. O sea, digamos que intentamos como conceptualizar mogollón. O sea, digamos jerarquizar, ¿no? En la valoración de línea que se hace en el dibujo de arquitectura, digamos que en el mundo, digamos, del mega render, ¿no? Es bastante... O sea, se lleva desde otro punto de vista y nosotros la verdad es que ahí no nos sentimos nada cómodos, ¿no? Entonces al final, digamos que lo que vamos tendiendo es como a entender un poco qué tipo de cosas hay que poner, qué tipo de cosas no hay que poner, y además lo hacemos, como habréis ido viendo, de una forma bastante artesanal en realidad. Nosotros el render es un paso que hay que hacer en un momento dado, pero tampoco le damos mucha importancia y al final todo es como una especie de artesanía un poco digital, de texturización, de vegetación. Nos importa mogollón, ¿no?
y por eso nos interesa, ¿no?, el mundo este de Behance, ¿no? Para nosotros Behance fue como abrir el mundo un poco de ver cómo el punto de vista que tiene un ilustrador respecto a cómo conceptualizar un material, cómo dibujar una fuga, ¿no?, cómo resolver un reflejo, ¿no?, en un material. No tanto por el tema de la imitación, sino por el tema un poco de entender la estrategia que ha llevado alguien gráficamente para resolver una cosa que nosotros nos encontrábamos, ¿no? Y nada, o sea, bueno. Es que no. Y bueno, la última cosa que quería hablar de la Behance, ya por bueno, de hecho pero es que, o sea, digamos que dentro de la red, la verdad es que no somos gente muy social, la verdad es que nunca nos gusta ver gente muy bien. Y la verdad es que a lo largo un poco de nuestra trayectoria sí que hemos conocido a mucha gente. También estamos bastante metidos en la docencia, o sea, organizamos talleres y tal. Y la verdad es que es como casi la mejor forma que hemos tenido de seguir la pista, ¿no? A mí yo no soy muy de Facebook, yo la verdad es que no me importa los kilómetros que corra nadie y no sé, ¿sabes? Pero en realidad seguir la pista a la gente que hemos conocido de verdad que está en el mundo, que ahora la verdad es una de ver lo que están haciendo, sobre todo ver cómo usan la herramienta que nosotros les hemos enseñado un poco, ¿no? Entonces la verdad que esto nos da una satisfacción súper buena. Y nada, no han funcionado los GIFs de proceso. Los GIFs de...